6:35 de la mañana, ya está conmigo el primer invitado del día. Uno valora, uno agradece que a esta hora la gente esté presta, dispuesta, puntual en nuestro estudio, muy temprano en la mañana. Gracias Ramón Lobo, economista, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, profesor universitario, fue presidente del Banco Central de Venezuela en el año 2017. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, muy buenos días, Eduardo, a usted y a todos sus amigos, amigas que siguen este programa. Darles las gracias nuevamente por esta oportunidad que nos brinda para intercambiar sobre aquellos temas de interés nacional y que bien usted considere. Seguro. Bueno, vamos a hablar de la llamada Ley de Armonización Tributaria. Así se resume en el lenguaje popular la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Y sobre el aspecto tributario en general, hay muchas propuestas, pudiéramos decir solicitudes del sector productivo del país, porque a veces uno escucha el término voracidad fiscal y nos aprestamos a iniciar el último trimestre de este año, la recta final, para comenzar el 2024. Un hombre de tu conocimiento que ha tenido responsabilidades como esta que acabo de citar, fuiste presidente del Banco Central de Venezuela en el 2017, ¿qué desafíos ve en los objetivos de esta ley para que tenga el mejor efecto posible para el interés colectivo de los venezolanos? En primer término, debemos indicar que esta ley viene a marcar un hito histórico en la legislación venezolana. No existe una ley previa con características similares. El precedente que nosotros pudiésemos mencionar es el acuerdo de armonización tributaria que ordenó el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2020. Esta ley viene a establecer mecanismos de articulación y coordinación con los estados y municipios a fin de lograr una justa distribución de los tributos con la finalidad de garantizar un desarrollo armónico de la economía y evitar las sobreimposiciones fiscales, la voracidad, que muy bien usted pudiese señalar que es otro término que se pudiese utilizar, o la presión tributaria sobre los agentes económicos, quienes son que a través de la generación de actividad, de producción de bienes, de servicios, obtienen ingresos y sobre esos ingresos se establecen alícuotas que permiten alimentar tanto las arcas municipales como las arcas estatales. Esta es una ley que llega producto de una iniciativa del Ejecutivo Nacional, una vez escuchado distintos planteamientos desde los sectores económicos, quienes venían reclamando un ordenamiento de acuerdo a ellos de todo lo que tiene que ver con el sistema tributario. Porque aquí es importante también nosotros recordar el artículo 136, que establece cómo se distribuye el poder público. Y verticalmente en nacional, estatal y municipal. Y cada uno de esos niveles tiene un poder de tributar o tiene potestades tributarias que están establecidos tanto en la Constitución como en leyes que desarrollan esos principios. Y se venía presentando la circunstancia de que cada una de esas entidades fijaban tributos sin considerar que hay otras entidades que también lo podían fijar. Entonces no había una articulación y pudiésemos estar generando algún tipo de presión. Más aún en los últimos años que los ingresos fiscales han mermado producto de la situación que se ha venido presentando con las medidas coercitivas unilaterales y las alcaldías y las gobernaciones para responder ante la demanda de los ciudadanos, pues apelaron a algo que está establecido en la Constitución, pero tal vez consideramos que en algunos momentos hubo algunos excesos. Entonces esta ley viene a ordenar y es un primer paso. Lo decía ayer en un foro que pudimos participar, a mi entender, que nos va a permitir, en función de que vayamos avanzando, realizando las valoraciones, ordenar adecuadamente la funcionabilidad del sistema tributario nacional con el objetivo de estimular, motivar el desarrollo productivo. En ningún momento se plantea cortar el ingreso de los estados ni los municipios, sencillamente hacer justicia tributario, que cada quien cancele de acuerdo a la capacidad económica que pudiese estar generando. Ha sido muy bien recibida. Nosotros hicimos un proceso de consulta pública
en todos los estados. Ya la ley fue publicada, tiene 90 días para entrar en vigencia, tenemos la mitad ya de ese lapso que ha recorrido. En la actualidad, los consejos municipales y los consejos legislativos tienen que adecuar las ordenanzas y las leyes estadales con la finalidad de ajustarlo a lo que establece la ley, porque recordemos que los tributos es materia de reserva legal, artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, se está en ese proceso que va a permitir que los cálculos que se hagan con mira al presupuesto del año 2024, ya que usted manifiesta que entramos prácticamente al último trimestre del 2024, lo puedan realizar bajo las consideraciones. La ley establece techos. El artículo 156, numeral 13, te señala, los 153, perdón, corrijo, el numeral 13, señala que la legislación nacional definirá los parámetros, los principios y las limitaciones que tienen que ver con el poder tributario de cada una de las instancias. Pero son los consejos municipales, son los consejos legislativos quienes al fin y al cabo determinan cuál es la tasa, cuál es la alícuota, de acuerdo a los límites que establecimos en la ley. Mira, te agradezco esta exposición bastante clara dentro de una materia que puntualmente, en el caso de lo que tú estás abordando, tiene una complejidad innegable. Y estamos hablando de estados y municipios. Mientras yo te escuchaba, pensaba, ¿qué debe ocurrir y sobre qué instituciones reposa la gran responsabilidad de este proceso para que una propuesta de estas características, producto de un consenso, no se convierta en frustración, en un desgaste inútil que más bien pueda complicar las cosas? Cuéntame esa parte del camino que tenemos por delante. Mira, se ha creado una nueva institucionalidad donde, partiendo del concepto de los consejos nacionales que están establecidos en la Ley Orgánica de Administración Pública, se ha creado el Consejo Superior de Armonización Tributaria, que es un espacio de consulta para el diseño de las políticas tributarias. La ley establece que esa instancia, por ejemplo, estaría adscrita al CENIAT. No, es una instancia de consulta, no. Ajá. No estaría escrita, tiene funcionalidad Porque propia. háblame un poco de ese organigrama, de esa estructura. Esto, entiende uno, viene bajo el paraguas, bajo la cúspide del CENIAT, ¿correcto? No. ¿No? De ninguna manera. El Consejo Superior de Administración Tributaria es un espacio de consulta pública. No, me refiero a la totalidad de las instituciones. Voy para allá. Donde está integrado por el ministro o ministra con competencia en Economía y Finanzas, quien ejerce la rectoría de ese Consejo Superior de Administración Tributaria, 3 gobernadores o gobernadoras, 3 alcaldes o alcaldesas, sobre la base de lo que está establecido en el Consejo Federal de Gobierno, la Secretaría Ejecutiva, y participa la máxima autoridad de la Administración Tributaria Nacional. Es un espacio de consulta donde se van a escuchar planteamientos, inquietudes, no solamente de las autoridades electas, entendamos alcaldes, concejales, gobernadores, legisladores, sino también del sector económico productivo, que en la actualidad un reclamo tiene que hacerlo de manera tal vez aislada, o una inquietud, bien sea en un municipio o alguna gobernación. Este Consejo Superior de Administración Tributaria, que es de consulta, y lo vuelvo a destacar, porque la ejecución de las propuestas que ellos puedan generar se va a realizar a través del Ministerio de Economía y Finanzas mediante resoluciones que se puedan desarrollar. El CENIAC rige toda la normativa o la recaudación de los tributos que tienen que ver con lo nacional, lo que está establecido en la Constitución y las leyes subsiguientes, impuestos sobre la renta, IVA, transacciones financieras. Eso le corresponde al CENIAC, pero no tiene nada que ver con la recaudación que realizan los estados a través de sus administraciones tributarias estadales, y lo mismo con los municipios. Son sistemas separados, pero que van a tener un punto de encuentro en su valoración a través del Consejo Superior de Armonización Tributaria. Entonces, eso nos va a permitir que se tenga una visión de toda la nación de cómo está funcionando todo el sistema tributario, las alícuotas que se están estableciendo, las tasas, y de esa manera determinar si se pudiese estar generando una presión o no desde el punto de vista tributario. Conversaba
con algunos empresarios y sector económico que siempre se acerca y tiene las inquietudes, donde ellos manifestaban que a veces se conseguían con doble tributaciones en 2 municipios y no tenían a quién recurrir, sino de manera aislada a cada municipio. No, ahora van a tener un espacio con una importancia relevante como es el Consejo Superior de Armonización Tributaria. De igual manera, este sistema, ¿verdad?, también va a permitir y busca optimizar la recaudación. Y esto es fundamental, porque tenemos que verlo como tal, como un sistema orgánico, con la independencia que corresponde a cada uno de los niveles territoriales, de acuerdo a lo que está establecido en las leyes, pero también con la coordinación y la armonización. Por lo general, en Venezuela, nosotros hablábamos de armonización a nivel internacional, cuando Venezuela se incorporó a algún esquema de integración económica, pero también cuando se establecen convenios bilaterales. Ya estamos hablando de armonización interna y es un paso importante y fundamental, y por eso vuelvo a destacar que marca un hito en la legislación venezolana. Qué interesante. Bueno, Ramón, nos faltaría bastante más tiempo para seguir recorriendo a través de tu análisis todo lo que comprende, todo lo que implica esta Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Se nos agotó el tiempo, pero te agradezco que estés aquí y te comprometo, sé que estarás gustoso de regresar a que hagamos seguimiento a todo este proceso que es tan interesante y que requiere de pedagogía para que la gran mayoría de los venezolanos entienda por dónde va el asunto. Sí, rápidamente, cuando se aprobó en primera discusión, se generó toda una desinformación a nivel nacional, donde inclusive los alcaldes, alcaldesas, los gobernadores y gobernadoras andaban preocupados porque se llevó hasta manejar información sumamente desproporcionada, donde hasta se indicaba que el CENIAC iba a recaudar todos los tributos, tanto municipales como estadales. Primero que no, la ley no lo permite. Y en segundo término, no era el espíritu de la ley. En función que fuimos avanzando, entonces la situación fue calmando y agarrando un apoyo, tanto el sector recaudador, vamos a llamar, al que se va a beneficiar con los tributos, que son las alcaldías, las gobernaciones, como también el sector económico. Recordemos que una de las formas de financiamiento que tiene el Estado y principal son los tributos. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso, porque los ingresos petroleros nos daban para todo. Pero a raíz de las medidas coercitivas unilaterales del año 2015 que arrancaron y particularmente se profundizaron en el año 2007, eso fue mermando los recursos y por consiguiente la actividad económica tuvo una caída, menores ingresos para estas instancias y a su vez también afectó lo que se llama el situado municipal y el situado estatal, que complementan el presupuesto de estas entidades federales. Bueno, Ramón, gracias por la visita y nos volveremos a ver pronto. Fuerte abrazo. Muchas gracias a usted. Ramón Lobo, economista, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, profesor universitario, expresidente del Banco Central de Venezuela en el año 2017. Seguimos después de la pausa.